Gaby era una niña que tuvo ausencia de papá a sus 4 años. Papá era alcohólico. Entonces, ausencia de trabajo, ausencia de dinero, ausencia de pareja, ausencia de todo. Y fue cuando ya entro en una depresión, pero fuerte. O sea, yo ya no le veía sentido a la vida. Esa opresión en mi pecho ya no estaba. Entonces comencé a generar lo que yo quería y dije, voy a tener que, o sea, tengo interés en leer de dónde viene esta terapia, quién la creó, ¿no? Entonces me pongo a comprar los libros de este doctor, comienza mi búsqueda del por qué funciona. Te da mucho miedo, tienes ansiedad, te da tristeza y dices, no tengo por razón por qué sentirme así, pero puede ser entonces que estés conectando con algún evento de una vida pasada que obviamente no está sanado todavía. Sí, definitivamente creo que cuando no resuelves en vidas pasadas lo que vienes a aprender, lo repites en esta y en las que tengas que repetir hasta que entiendas. Porque esa alma es sabia, entonces sabe cómo sanarte. Y entonces así tu alma se perfecciona, evoluciona. Estos guías espirituales nos dan mensajes, ¿no? Sobre la dificultad que se está presentando. Pero tú lo elegiste y es bien difícil entender que uno eligió, pero tú lo entramaste para poder vivirlo y aprender de él. Y qué mejor que aprender en esta vida y tener una vida armónica plena, en lugar de decir, ¿por qué a mí todo me pasa? Mejor, ¿qué tengo que aprender? Es decir, cambiar estas situaciones de conflicto y decir, bueno, son oportunidades de aprendizaje. Y en ese momento cambia tu vida. Acompáñanos en este viaje del autodescubrimiento. ¿Quién eres? ¿Para qué estás aquí? ¿Y qué regalo vienes a entregarle al mundo? Hemos creado este espacio para compartir el viaje espiritual que recorremos para conectar con el poder de nuestra alma. Bienvenidos, nosotras somos Miriam Beer y Erika Paul, y esto es Dos Luciérnagas y Contando. Bueno, ahora quiero compartirles una cita que me encantó. Esta cita es escrita por Brian Weiss. Él es un autor de muchos libros sobre estos temas. Se ha dedicado a estudiar mucho sobre la reencarnación, las vidas pasadas, y ahora dedica su vida a hacer hipnosis a muchas personas para sanar muchas situaciones en la vida y pues tener esta progresión de vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí les va la cita. Dice así: las vidas que vivimos, incluida la presente, son solo una pequeña fracción de la existencia total. La vida en la Tierra es como una sola página en el libro infinito del tiempo. ¡Ay! Me encanta. Qué ¡Wow! palabras tan ¡Qué sabias. bonito! Bueno, y con esa cita ya quiero presentar a Gaby. Bienvenida, Gaby. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás, Hola, Gaby? mucho gusto, muchas gracias por la invitación, encantada, disfrutando este momento de poder colaborar con más, de compartir mi experiencia y de compartir conocimiento, ¿no? Entonces, emocionada. Gaby, estamos súper emocionadas porque la realidad es que cuando tú empiezas a contar esta historia, sabemos que va a haber mucha gente que se va a conectar con tu historia. Yo me conecté con tu experiencia personal, pero quiero que nos cuentes a todas las luciérnagas que estamos escuchando, ¿quién era Gaby antes de esta experiencia transformacional de haber visto escenas de vidas pasadas? Gaby era una niña que tuvo ausencia de papá a sus 4 años. Papá era alcohólico. Entonces, a los 4 años, mamá decide irse y Gaby no vuelve a saber de papá hasta aproximadamente los 10 años. Entonces, en ese inter, pues obviamente necesité de papá, ¿no? O sea, hubo esta comparación con compañeros de la escuela, que si tenían a papá, esta tristeza era constante. Sin embargo, pues la situación me hizo ser fuerte, ¿no? O sea, mamá también era un poco ausente porque mamá trabajaba todo el día. Y mi parte consciente lo entendía porque sabía que mamá tenía que hacerlo, porque papá era ausencia total. Entonces, bueno, cuando tengo como 11 años, 12, papá regresa de la nada y como de aquí estoy, vamos a volver a hacer la vida con tu mamá, tienes que irte a vivir con nosotros y entra la rebeldía de Gaby, ¿no? Aparte el cambio, ¿no? De niñez a adolescencia,
fue, ¿no? O ¿A qué sea, edad a qué edad llegó tu papá o sea, o sea, a qué edad se fue y a qué edad regresó? a los 4 años mi mamá lo deja. Mi mamá se va a otro Okey. lado y le dice bye, ¿no? Entonces yo desde los 4 hasta los 10 no tuve nada de contacto. Tal vez me mandaba como regalitos, ¿no? Pero era con mi mamá, o sea, porque mi mamá no permitía que nos viera por la parte del alcohol. Mi papá siempre iba alcoholizado cuando iba a vernos. Entonces, como por seguridad, era como de no, nada más déjale lo que tengas que dejarles y listo. Entonces, a los 11 12 es cuando ya se presenta, dice: "Ya dejé de tomar, quiero rehacer una vida con ustedes", pero nunca hubo, o yo lo veía así, esta explicación a Gaby de decir: "Oye, hija, pues te abandoné por esta situación, pero ya estoy aquí y quiero resarcir el daño". O sea, nunca hubo eso. Y entonces empieza mi rebeldía de decir: "Bueno, porque este hombre que me abandonó, que nunca supe nada de él, ahora Ujú. viene y entonces me quiere imponer cosas", ¿cierto? Porque era reglas y entonces era: "No, tú no eres nadie en mi vida", ¿no? Entonces empieza esta rebeldía, Claro. pero pues tuve que pasarla, ¿no? Porque mi mamá me dijo: "Bueno, o sea, no te queda de otra". O sea, Entonces siempre. ya le habías quitado su lugar a tu papá de su autoridad. Claro, entonces siempre era como la confrontación en casa por cual, o sea, por temas pequeños, no sé, en cuanto a comida, era el choque, ¿no?, entre los 2. Ujú. Entonces, ya cuando tenía como 16, mi papá vuelve a caer en el alcohol. Poco Híjole. a poco, entonces empieza, ¿no? Y empieza otra vez el tema, ¿no? Porque en casa, a pesar de que mis papás nunca tuvieron violencia, porque nunca hubo golpes ni, o sea, nada relacionado con violencia, se sentía el ambiente. Entonces, yo tenía esta parte de, ya no quiero vivir aquí, o sea, no es lo mismo, mi papá va a hacer lo mismo, y mi mamá como muy sumisa, yo la veía así, ¿no? Como mi mamá no hace nada. Entonces, empiezo otra vez, como que se agrava mi rebeldía, y fue cuando mi mamá dijo: "¿Sabes qué? Necesito buscar ayuda porque Gaby ya se quiere ir de la casa". Entonces, buscamos ayuda de un psicólogo, y fue como llegué a mi primer, paso, ¿no? Pues, de entendimiento. Entonces, este psicólogo me ayudó durante 3 años, fue constante el primer año de una vez a la semana, después cada 15 días, total. Em, y después, comienzo a tener conflicto porque mis papás ya se dejan, y entonces otra vez ausencia. A pesar de que yo decía: "Bueno, ya voy a estar mejor porque papá ya no está", sentía otra vez como esa tristeza interna, ¿no? Y en ese inter fue cuando yo termino la prepa y ya, me tocaba la universidad. Yo iba enfocada a estudiar gastronomía. Yo dije: "No, sí, yo quiero ser chef", pero en ese inter se separan mis papás, y mi papá deja muchos libros en casa de derecho. O sea, mi papá es abogado, pero nunca ha ejercido como tal. Siempre ha trabajado en puestos de gobierno, entonces no, Interesante. ¿no? Entonces yo empiezo a leer, porque me tomé un año para decidir, porque no sabía qué estudiar. Entonces dije: "No, voy a pensarlo", y en ese año comienzo a leer los libros que mi papá dejó. O sea, yo ya no tenía contacto con mi papá nuevamente. Mm, Entonces, empiezo a leer o sea, estos libros que dejó mi papá, y dije: "Sí, voy a estudiar, voy a ser abogada", ¿no? Entonces, okey, comienzo la carrera O de sea, derecho, te eh, cambió de querer estudiar chef, se va tu papá, empiezas a leer estos libros que tu papá había dejado y dijiste, quiero ser abogada ahora. claro, y fue un cambio radical porque hasta, o sea, mi familia fue como de: "¿Pero qué tiene que ver, no, una con otra? Nada, yo era ¿pero ser qué fue abogada". exactamente? ¿No fueron los libros? O sea, algo en ti te hizo como voltear a ver los libros, ¿verdad? Porque los libros podrían haber estado ahí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo que te llevó a decir: "No, ahora quiero ser abogada"? ¿O estabas buscando, pues, más justicia, o qué es lo que estabas buscando? ¿Qué buscabas? Yo creo que siempre fui como de esta parte de defender las injusticias desde muy pequeña. Pero no Okey. lo tenía tan marcado y no lo había, nunca lo pasó por mi mente ser abogada, ¿no? O sea, nunca, hasta ese momento que me llamó la atención, pero bueno, ahora ya entiendo el porqué, ¿no? Pero en ese Okey. momento yo decía: "Bueno, pues mi papá es abogado", sí, pero tu papá nunca ejerció como tal la carrera, o sea, y nunca fue como que se acercara a mí: "Oye, ¿te interesaría estudiar derecho? O checamos", nunca, o sea, no tenía como sentido el que yo quisiera ser abogada. Entonces, hasta mi familia se sorprendió y me dijeron: "Bueno, pues si tú quieres estudiar eso, vas", ¿no? Pues comienzo a estudiar esto, pero, en los primeros semestres me doy cuenta de que todos mis compañeros venían de familia de abogados y yo no.
y comienzan mis primeros, digamos, ataques como de depresión, porque yo decía, yo no tengo futuro, porque todos vienen de o de barras de abogados importantes o trabajan en gobierno, y yo no tenía contacto con mi papá, y no tenía Claro. familia, que tuviera como oportunidad de meterme al ámbito de la abogacía. Entonces, comienzo con esto hasta que en quinto semestre le digo: "Mamá, ¿sabes qué? Ya no quiero, no tengo futuro, me voy a salir". Entonces, mi mamá me dice: "No, tienes que terminar la carrera, o sea, vas a más de la mitad ya, o sea, termínala y luego haces lo que tú quieras". Entonces, continúo como más a fuerzas que de ganas, y en ese inter hablo con un amigo y me dice: "Ah, porque aparte mi mamá era, o sea, era colegiatura la que tenía que estar pagando, mi mamá Claro. sola, con 2 hijos, era Con mucho pesadísimo". esfuerzo, Y mucho yo esfuerzo. veía, ¿no? Las carencias. Y parte de esto, pues, o sea, o de mi frustración, de depresión, era que yo tenía que eso no lo sabía mi mamá, ¿no? En ese momento, pero yo tenía que decidir entre pagar pasajes o comer, o pagar pasajes, sacar copias, no comer. O sea, era como una decisión difícil, ¿no? Guau. Entonces yo decía: "No, pero si estoy estudiando, si estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué tengo que carecer?", ¿no? Era como mi pregunta de siempre. Entonces, bueno, este amigo se acerca conmigo y me dice: "Te voy a meter a trabajar, te veo desesperada, tu mamá debe colegiaturas, nada más no me defraudes, te voy a meter". Okey. Entonces, yo entro a trabajar como a la semana a una dependencia aquí en México, una dependencia en la que básicamente me pagaron por aprender. Entonces, Okey. era un sueldo muy bueno para ser estudiante, ¿no? Entonces, me Guau, cambió la vida. una buena Y oportunidad. súper buena oportunidad. Entonces, bueno, yo agradecida, feliz porque pude pagar esa colegiatura, todo. Y yo dije: "Sí, yo quiero ser abogada, quiero hacer carrera aquí", y yo ya me veía, ¿no? Era como: "Sí, yo aquí". Pero en ese tiempo comencé a encontrar parejas, pero parejas que me reflejaban a mi papá. O sea, ahora lo entiendo, pero Mm, era, ausencia, porque eran personas que, financieramente estaban muy bien posicionadas, más grandes que yo, mucho más grandes, pero eran ausentes. O sea, estaban, sí, Gaby, salimos, tal, tal, toda la semana, ni mensajes, ni llamadas, ni nada, nada. estabas como repitiendo patrón, algo no habías aprendido ahí, algo. Exacto. Y además el alcohol era presente todo el tiempo, ¿no? Eran personas que Guau. Wow. ¿no? Entonces yo dije en ese momento decía, bueno, uno, pero así con varias con las que salía era siempre repetir el mismo patrón. Y yo decía, es que mi papá lo estoy viendo, o sea, yo no quiero Sí. alcohol porque tengo que elegir ese tipo de personas, ¿no? Eh, Ujú. entonces, en este inter de estar con la parte del contrato con el trabajo, porque era, ok, ya entraste, tú mantente, ¿no? Y ve cómo le haces. Entonces era por contrato, termino 5 meses, ya me quedo sin trabajo, 2 meses, vuelvo a entrar y después de que volví a entrar y otros 5 meses, adiós, adiós trabajo durante 2 años. En esos 2 años fue lo peor para mí, porque yo metía currículum, o sea, ya ni siquiera donde yo trabajaba, ya yo decía de lo que sea, pero necesito generar, ¿no? Porque yo ya tenía deudas que había adquirido del sueldo que yo ganaba. Entonces Claro. dije, ya, O de sea o sea, pierdes un trabajo, pierdes ese trabajo y luego estás como en esta búsqueda y no te salía nada. nada, ¿cómo le voy a hacer si ya, o sea, ya meto de lo que sea, ¿no? Y en algunos trabajos metía y me decían, es que estás muy capacitada. Es que no, o sea, tienes No muchos estudios, aquí califiques, no. sobrecalificada. Sobrecalificada, ¿no? Entonces, o sea, ¿y ahora qué, no? Si en donde yo quiero no hay, y ahora meto en otro tipo de, pues, de trabajo y tampoco, pues, ¿qué voy a hacer? Y ya habían pasado 2 años. Y en ¿Cómo esos se 2 sentía años Gaby en ese momento de ver su vida? Tú ya habías pasado tuviste una buena oportunidad. En ese momento, ¿tú ya te habías dado cuenta que estabas repitiendo este patrón de encontrar personas como tu papá? O sea, ¿o no? sí, lo de ¿Ya mi te papá estabas dando cuenta de eso? ya lo Okey, había y notado. aparte de eso, estás pasando un proceso donde ahora sí ya te quedaste en el limbo porque no sabes por dónde ir. ¿Qué en ese momento qué experimentabas emocionalmente? Yo creo que era una combinación entre frustración, tristeza excesiva, porque decía, bueno, o sea, ¿cuándo, no? Porque mi familia me decía, mis amigos, pero pronto vas a encontrar, ya verás, eres una mujer bonita, vas a encontrar la oportunidad, tienes estudio.
pero ya había pasado cuánto tiempo y nada. Y además de esto, ahí fue cuando empezó como el quiebre, porque las personas con las que salía, bueno, inicio de relación, me Ujú. tocaron 3 diferentes, se llamaban igual, y los 3 hicieron lo mismo, ¿Cómo? desaparecieron. ¿Tenían el mismo nombre? El mismo nombre. El segundo nombre era el mismo en los 3. Qué bárbaro, de eso sí nunca lo había escuchado, o sea, había escuchado mucho de repetir patrones, pero el mismo nombre, ¡guau! Mismo nombre. Ya no había alcohol aquí en estas personas, pero sí había ausencia y de repente, o sea, la relación iba bien y de la nada, no mensajes, no llamadas, nada. Con la primera Ahora pasó así. te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te preguntabas a ti misma, o sea, te lamentabas o te hacías preguntas a ti misma de por qué estoy pasando por esto? En ese momento Gaby tenía la madurez o sea, la madurez suficiente para ver su vida, estos patrones y decir, a ver, ¿qué es lo que tengo que aprender? O simplemente estabas como lamentándote por todo tu pasado, por todo lo que vivías. Yo creo que era víctima, me victimizaba Una demasiado, víctima. Okey, claro, ¿no? exactamente. Porque a mí, pobrecita, todo me pasa y, ¿no? Entonces era victimismo total. Entonces, ya cuando pasan estas 3 personas, ahora sí digo, ya la tercera fue donde dije: "¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué todo a mí?". Entonces, ausencia de Ujú. trabajo, ausencia de dinero, ausencia de pareja, ausencia de todo. Y fue cuando ya entro en una depresión, pero fuerte, o sea, yo ya no le veía sentido a la vida. No, ya Guau. no. Entonces comienza, ya como mi intención, o más bien sí atenté contra mi vida 2 ocasiones. O sea, ya, ¿Atentaste contra tu sí, vida? 2 veces. Ya no podía era una combinación entre depresión y ansiedad, ¿no? O sea, no dormir, Y no no. tenías nadie que te guiara y nadie que te apoyara. Mi mamá me escuchaba y la verdad es que siempre ha estado ahí, pero yo no sabía cómo externar lo que yo sentía, porque yo creo que una cosa es la tristeza y otra cosa es cuando ya no sabes qué hacer con esa tristeza, porque no sabes qué hacer para quitarla. Y yo me sentí así. O sea, ya no encontraba motivación para quitar esa tristeza. Y con este exceso de depresión que tenías, ¿en qué momento o cómo fue que Gaby decide tomar una terapia de regresión de vida pasada? En mi momento más vulnerable, que yo estaba en la cama y había llorado por días, fue cuando dije: "Tengo que hacer algo", o sea, una última luz en el camino. Me meto, la verdad no recuerdo, yo creo que era un momento tan fuerte que conscientemente lo bloqueé, pero estaba en redes sociales, Facebook, y encuentro a una chica que leía tarot terapéutico. O sea, no recuerdo cómo la encontré, entonces dije: "Claro, porque me va a poder decir qué es lo que está pasando". Yo, o sea, en mi mente era: "¿Qué estoy haciendo mal?", ¿no? Entonces, agendo cita con esta persona y raro, porque esta persona siempre tiene la agenda llena, y justo ese día que yo le escribí, me dijo: "Me acaban de cancelar una cita a las 8 de la noche. Si quieres, ven". Okey, ahí voy. Entonces, yo iba con los ojos hinchadísimos de llorar, o sea, ya, o sea, como sin ganas de nada, pero dije: "Última opción, y si no, pues, no sé qué va a pasar con Gaby". Entonces, tomo ese tarot terapéutico y me encantó. O sea, porque me tocó el tema de mi papá. Cuando fuiste a esta terapia, este tarot terapéutico, ¿estabas, familiarizada con esa terapia? No, yo nada más sabía que esta persona impartía tarot terapéutico y dije, o sea, porque leí, ¿no? De qué trataba, dije, bueno, aquí me vas a saber decir qué está pasando conmigo y ya. Entonces Okey. dije, que me diga qué Estabas pasa, buscando una respuesta, una una respuesta, solución, algo. algo, que me dijeran algo. Entonces, me toca el tema de mi papá, me dice, si te das cuenta, la ausencia es en toda tu vida y tienes muy marcado esta parte por tu infancia, ausencia de papá. Y como la figura paterna es muy importante por la energía masculina, tus proyectos Ujú. no se logran porque no tienen fuerza. Entonces yo dije, Qué sí, fuerte. Y yo tiene lógica, Wow. sí, tiene Erika lógica. Perdón, y yo estamos así. sí, es que Porque las 2 tenemos sí, ausencia de papá. Aquí estás con un grupo de sí, ausencia de papá. No tenemos a sí. nuestro papá en nuestras vidas, y Erika se puede definitivamente identificar mucho más contigo, porque su papá también era alcohólico.
Mi papá era alcohólico y la ausencia, todo me está razonando, por eso yo me fasciné con tu historia. Bueno, entonces llegas ahí, estás en terapia, te das cuenta que todo esto que vienes arrastrando viene desde la ausencia de tu papá, ¿y qué pasa ahí cuando te cae este 20? No, me cambió la vida. El tema de papá yo ya lo había tocado con el psicólogo, porque en mi adolescencia fue lo que, ¿no? El tema, por la rebeldía. Pero era Sí. diferente porque desde la perspectiva de esa psicología tradicional era, no lo necesitas, él no te busca, tú hazte responsable de tu vida y no, o sea, no, como que no lo Mm, voltees a ver, no, pero yo lo okey. hacía, pero desde el enojo. O sea, sí, no, no te Mm, importé, Ah, entonces no te volteé a ver, claro. no me importas, no te importo, no, no me importas, ¿no? Era y enojada. no te ayudaba a sanar. Claro, y No, esto no te, o sea, lo entendías, pero lo hacías del enojo, entonces no te ayudó a sanar. claro, ¿Cuánto tiempo fuiste a estas terapias de, pues, más tradicionales con una psicóloga? ¿Cuántos años fuiste? 3 años, 3 años. 3 Y Okey. como años. quiera caíste en depresión. Y sí, me llevó al conflicto y ahora más fuerte, ¿no? Porque ya era mi adultez y entonces ya no entendía qué estaba pasando. Entonces, Claro. con esta terapia, bueno, de primero el tarot, me dice: "La solución, yo te recomiendo tomar terapia de regresión, puede ser conmigo, con alguien más, pero para que lo soluciones de origen". Yo no sabía qué era la terapia de regresión, nunca había escuchado de esto, pero yo dije: "Sí, voy a tomarlo", ¿no? Entonces, me agendó, tomé No la te sesión. pusiste nerviosa para nada, no tenías ningún pensamiento, dijiste: "Lo que me dijo me resonó, en este momento tomo la decisión, la voy a tomar", porque no Claro, veías otra solución. Siento que estabas en un punto tan oscuro en tu vida que no veías salida, esta era tu escape, y el universo te entregó esto para lograr, conectar con lo que nos vas a contar. Cuéntanos cómo fue esta terapia. bueno, para empezar, lo que me llevó a no cuestionar el si estaba bien o no, o sea, yo dije sí, fue que me hizo un ejercicio que, se llama psico, en el que quitas la emoción de golpe, ¿no? Mm, O sea, okey. entonces, yo sentí ya esas náuseas, tristeza y todo, me la quitó, dije: "Sí, lo que la terapia que me imparta va a funcionar". Entonces, ya en Mm. esta terapia, la primera sesión que tuve, vi mi infancia, llegué a mi infancia en la que papá, ¿no? Era el tema. Perdón, quiero nada más preguntarte esto, esta parte que ¿viste tu infancia de esta vida o ya estamos hablando de tu vida pasada? No, de esta vida. Ah, de Resolví esta desde vida. sí, Okey, okey. mi infancia de esta vida, y era aproximadamente cuando tenía 4 años. Okey. Entonces, papá siempre fue ausente, porque era alcohólico y nunca estaba. Entonces, esta necesidad de Gaby de pequeña, de sentir a papá, de sentir la protección, era ahí, o sea, y Ujú. ahora se me reflejaba en todo, en pareja, en trabajo, todo. Entonces, Gaby tenía que aprender de eso, de la ausencia, aprender a no ser dependiente de nadie, ¿no? A Mm. amarse. Ahí Entonces, con está el esa aprendizaje. terapia entendí, y además que entendí, mi visión hacia mi papá cambió totalmente, o sea, ya no era de: "No te importo, no me importa", sino era de: "Okey, tú venías a enseñarme de esto, gracias. Gracias, papá, porque gracias a ti hoy puedo aprender de la no dependencia, o sea, no necesito de Ujú. nadie para mi existencia". Entonces, fue un cambio total en la primera sesión. Oye, Gaby, pero bueno, esto fue en la primera sesión, esto sí fue una sesión de regresión a vidas pasadas. Okey. Sí. Entonces, para entender, en esta primera sesión nada más viste, cosas de esta vida, pero de tu niñez, para poder entender tu proceso actual. Luego decidiste ir ¿ella te recomendó o tú decidiste ir a tu segunda sesión? Yo decidí, vimos los hilos conductores, que eran varias emociones, entonces, porque no nada más traía un tema, traía varios, ¿no? Enojo, tristeza, ¿no? Ansiedad, eran varios temas. Tomé aproximadamente 4 sesiones, una cada semana, y era más que nada también por el tema del trabajo, porque decía: "Bueno, ¿y cuándo voy a tener trabajo?", ¿no? En lo que yo elijo. Al mes que yo terminé mi proceso, digamos, el terapéutico, consigo el trabajo, o sea, regreso al trabajo que yo quería, que además era casi imposible regresar al mismo lugar. Entonces, me hablan de la nada, me dicen: "¿Quieres entrar?". Yo: "Sí, sí, sí". Entonces, regreso a donde yo estaba trabajando, ¿no? Y fue yo era O desde sea, otro una vez que entendiste a qué venías, a sí, qué es lo que tenías que aprender, o sea,
quiero que vean esto porque de verdad está revelador. O sea, una vez que tú, o sea, se te presentó este patrón tantas veces en toda tu vida y hasta que lograste entender el aprendizaje que tenías que venir a dar, se empezaron a abrir las puertas y las oportunidades de nuevo, inesperadas y hasta del mismo trabajo que tenías, que aparte era un trabajo que te gustaba, que te sentías como agradecida. Sí, claro, yo lo disfrutaba y entendí, ¿no? Ok, ya aprendí de esto, pues ya, ¿no? O sea, como que universo te da lo que tú le estás pidiendo porque ya aprendiste, ya no es necesario que te vuelva a mostrar, ¿no? La ausencia. Entonces ya regresé y además comencé, ahí fue cuando yo dije, esto sí funciona porque además de que ya no me sentí igual, o sea, esa opresión en mi pecho ya no estaba, entonces comencé a generar lo que yo quería y dije, voy a tener que, o sea, tengo interés en leer de dónde viene esta terapia, quién la creó, ¿no? Entonces me pongo a comprar los libros de este doctor y comienza mi búsqueda del por qué funciona. Entonces, cuando tomaste tu segunda sesión, ¿qué sucedió? La segunda sesión, ese fue igual, fue ir a la infancia, también traía mucho enojo con mi papá por no ser vista, por no ser tomada en cuenta, por no importarle. Entonces en ese mes que yo tomé esas sesiones, todas fueron hacia mi infancia, todas. Entonces, ¿en qué momento llegas a tener un encuentro con una vida pasada? Fue cuando regreso al tribunal donde yo quería y me cambian de lugar. Entonces, yo había terminado, ya tenía poco, tenía yo creo que 2 semanas, 3 que no veía a mi terapeuta y me cambian de lugar. Yo sentía que estaba bien, me dicen, oye, vas a hacer otras funciones, tu lugar va a estar acá. Era un cuarto muy pequeño, era frío, Okey. estaba oscuro y yo estaba sola. Y mis funciones eran diferentes, sin embargo, eran de menos responsabilidad. Cuando yo me presento el primer día en ese lugar, me siento rara, como con ganas de llorar, con ganas de salir corriendo, pero no sabía por qué. O sea, yo dije, a ver, Gaby, si el sueldo es el mismo, o sea, el horario incluso o sea, te vas a salir más temprano, ¿qué está pasando, no? No sabía qué pasaba conmigo. Dije, bueno, a lo mejor es porque no tengo una compañera al lado, ¿no? Pero dije, mi compañera con la que estaba antes pues, no tenía relevancia, ¿no? O sea, entonces, entro ya al final de ese día fue, no, yo creo que me sentía muy mal. Y yo dije, si no me cambian de puesto, yo voy a renunciar. O sea, me sentía tan mal con ganas de salir corriendo, Pero solamente te habían cambiado como de una oficina. solo de oficina, de Es lo lugar. único que ¿fue el único cambio que hubo en ese momento en tu trabajo? No fue de responsabilidades de nada. Solamente te cambiaron de oficina con todas las mismas responsabilidades y ya. Eran menos responsabilidades, pero era el lugar, Wow, ya. Entonces, el lugar. voy a una sesión porque yo dije, no, yo no me siento mal, algo está pasando, ¿no? Voy a sesión y ahí fue donde regreso a una vida pasada. Fue la primera vez, Uy, ¿no? En la que porque voy a esa vida en donde estaba en la Segunda Guerra Mundial, era adolescente. ¿Cómo puedo saber que era adolescente? Bueno, vi mis manos eran como de un niño de 12, 13 años. Entonces, me ubico cuando empiezo la sesión, estaba todo oscuro y veo que yo estoy con mucho terror, con ganas de salir, o sea, de huir, pero tenía terror. Entonces, adelantamos el tiempo y veo que estoy en un armario. O sea, me estaba escondiendo de alguien. ¿De quién me estaba escondiendo? De militares nazis que me estaban buscando. Entonces, llegan a mí, los militares, ubico la casa, era una casa muy vieja de madera. Yo estaba hasta el final, o sea, el último piso, estaba escondida en ese armario. Entonces, me o sacan sea, a O tú sea, eras una judía, es como un tipo Ana niño, Frank, o sea, como tipo Ana ¿no no así, o eres sea, Ana Frank? o sea, es posible, ¿no? Pero yo era niño. Wow. Oye, pero a y ver, en una vez le hice esta pregunta, perdón, Eri, una vez le hice esta pregunta a Erika. ¿Cómo sabías que eras tú? Porque tú lo vas Y que no estabas viendo. viendo la película de alguien más. No, o sea, yo iba viendo lo que estaba pasando y no obstante yo sentía el miedo. Entonces, o Mm. sea, estaba alterada realmente y estaba llorando. Entonces veo a las personas, o sea, distingo los rostros de los militares, me bajan a golpes y ya me sacan a la calle, ¿no? Y en la calle era una calle muy fría, como tipo, o sea, empedrada,
y se veía la neblina, o sea, de las personas salía esta, de la boca esta El como, vaho, ajá, por el sí. ¿El qué? frío, ¿no? El Como, vaho, sí, el Ah, vaho, lo que okey, sale okey. ¿no? Por el cuando O sea, frío, hace mucho frío, está ¿no? bailando, ya entendí. helado. Sí. Entonces, hacen una línea, estábamos hincados todos, de puras mujeres y niños, o sea, ubico a muchas caras, mujeres y niños, militares, nos iban a disparar. Entonces, voy al último suspiro de esa vida en la que me mataron de un disparo en la cabeza por atrás. Okey, pausa. Entonces, Yo quiero saber algo. ¿Estás en hipnosis o no? no, estaba consciente. Okey, ¿estabas consciente? O sea, ¿tú sentías todo? ¿Lo estaban grabando o te acuerdas de todo? No estaban grabando, yo me acuerdo de todo, por eso es que ahora lo De puedo contar, todo. Y de todo. te acuerdas de todo lo que Sí. dijiste, de todo lo que estabas viviendo, y en ese momento, toda esa ansiedad y toda esa situación, o sea, ¿cómo la controlaste ahí en un cuartito donde te estaban haciendo una sesión? Porque inhalas, hay una, respiración que se ocupa, entonces Okey. es, ¿no? Inhalar, tranquilidad, para que te des cuenta que no pasa nada, o sea, solamente es para sanar y es perfecto lo que veas para poder llegar al origen. Entonces, eso te tranquiliza, esa respiración te da una calma muy, muy padre. Entonces, puedes ver, indagar más allá, o sea, reconocer a las personas, La todo, terapeuta te va guiando. es una guía, ajá. Okey. Entonces, ahí pude ver cómo el alma se desprendió de mi cuerpo y no había dolor. Bueno, entonces te estás viendo fuera de tu cuerpo, ¿y qué sientes? No se siente nada, se siente tranquilidad. O sea, no pude ver, obviamente, mi rostro, porque al momento en que me disparan, el cuerpo cae hacia adelante. Entonces, solamente ahí sí pude observar que sí era un niño, o sea, un adolescente de 12, 13 años, ¿no? Y que sí Ahí es era donde niño. viste al niño. Antes Yo vi veías al tus niño. manos, ahora veías al niño. Ahí ya vi al niño. Guau. Entonces ya veo cómo se desprende el alma, veo una luz que esto es una fragmentación porque es algo más allá de lo tolerable por el ser humano. Entonces hicimos la Ujú. reparación de esa fragmentación del alma y listo, lo integramos al consciente, ¿no? Que realmente solo se acabó la materia, pero mi alma reencarnó y por eso pues estaba en esa sesión. ¿Nos puedes decir qué significa esta fragmentación del alma? Sí, Sí. esta fragmentación es cuando existe un suceso que es más allá de lo tolerable por el ser humano. Puede pasar en diferentes casos. Regularmente pasa cuando hay una muerte violenta. Entonces, ahí, Okey. o por ejemplo, cuando hay casos de abuso sexual, de violación, Okey. también. ¿Por qué? Porque como es más allá de lo tolerable, como que el alma se sale un poquito del cuerpo, no totalmente Mm, porque pierdes la vida, pero sí un poco, y entonces se genera esta fragmentación. Y esto de para los que no entendemos todavía lo de la fragmentación. Se genera esta fragmentación que explícanoslos en unas palabras así normalitas, que fragmentación significa que tu alma está quebrada o qué tipo, o sea, ¿qué es lo que significa realmente? Podríamos decir que un pedacito de tu alma se quedó en aquel momento traumático. mm. Okey. Por eso Está traes a conectado esta con esta nueva memoria. vida estas ya ahí es donde se conecta tu vida pasada a la vida presente. Exacto. Oh, guau, okey, ya. Y a ver, cuéntame tantito, ¿qué pasó con Gaby después de esta sesión que estuvo fuertísima? O sea, porque fue muy reveladora, pero, ¿cómo la conectas a toda la ausencia de tu vida de esta vida? Bueno, esta sesión, fue enfocada básicamente a lo que yo sentía en ese lugar. Entonces, ¿cómo se relacionaba? Que donde a mí me cambiaron era un espacio pequeño, era oscuro y solamente estaba yo. Entonces, el alma no tiene temporalidad, estaba reviviendo y estaba pensando: "Me van a volver a matar", porque el lugar donde yo me refugié, en esa vida, era un lugar igual, o sea, oscuro, hacía frío y estaba yo sola. Entonces, revivió Mm. mi alma y por eso o sea, me sentía aterrada, porque dije: "Otra vez va a pasar lo mismo, me van a matar". Entonces, fue así porque yo al día siguiente que me presenté a trabajar, tranquila, o sea, no pasó nada. Ya me sentía muy a gusto y dije: "Guau, o sea, ayer Cambió era". totalmente Sí, esta sí, parte sí. emocional. Esto está súper increíble, ¿sabes por qué? Porque yo creo que a todo mundo nos ha pasado en algún momento que estamos pasando por algo
y fuera de la nada empiezas a sentir esto que tú estás que acabas de compartir, que hay un cambio pequeño de algo, pero nada grande en tu vida y empiezas a sentir esas emociones que no les puedes dar una explicación. O sea, Ujú. te da mucho miedo, tienes ansiedad, te da tristeza y dices, no tengo por razón por qué sentirme así, pero puede ser entonces que estés conectando con algún evento de una vida pasada que obviamente no está sanado todavía. Claro, y no ni siquiera de esta vida, ¿no? O sea, por eso yo no entendía por qué. Entonces, Oye, pero no Claro. se conecta, okey, tú fuiste por el tema de me siento incómoda en mi área de trabajo, pero ya no está conectada con el tema que habíamos, dicho inicialmente de la ausencia, no, ¿o sí está conectada? ya Tú había sanado ya habías sanado esa parte. Entonces, esa parte. estas son como fragmentos de sanación de esta parte, de sanación de la vida de la parte de la ausencia de tu papá y todo eso lo habías sanado con todas estas experiencias que te fuiste a tu niñez, todas estas Exacto. regresiones a tu niñez. Y en esta parte estabas sanando la parte de por qué me siento incómoda aquí, no puedo entender, tengo un trabajo, tengo el puesto que siempre había querido, en el lugar que quería, y ahora estoy en una situación donde me siento muy incómoda, que dentro de mí algo me dice que no, algo no está bien, y te lleva a dar otra regresión y tienes esta experiencia transformacional que ahora resulta que cambió absolutamente. ¿Qué es lo que cambió después de esto? Porque esta es la primera que tienes de una experiencia de vida pasada. ¿Qué es lo que cambió en Gaby en la perspectiva actual de su vida? O sea, ¿cómo cambió tu perspectiva ante la vida, ante el mundo, ante tus relaciones, ante lo que ves a tu alrededor, ante cómo viven los demás? Okey. Yo creo que a lo largo de esas sesiones fui teniendo, digamos, más compasión por los demás, de entendimiento, de decir, bueno, esta persona actúa así, porque además ya no me reflejaban a mí el conflicto. O sea, si alguien actuaba, digamos, de alguna forma violenta conmigo en cuanto a palabras, o alguna jefa, yo no lo tomaba personal, no me dolía, no me causaba nada. Yo solo decía, bueno, quién sabe qué tendrá que trabajar esta persona, ¿no? Entonces, Mm. mi grado como de compasión, de entender a los demás, cambió totalmente. Ya decía, bueno, a lo mejor tiene ahí algo que trabajar y por eso actúa como actúa. Entonces me dio tranquilidad y sobre todo como analizar el por qué yo actuaba así y trabajar en este tema. O sea, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, o sea, un análisis personal de mi antes y de mi presente. ¿Tú crees que te trajo, definitivamente esta experiencia, estos cuestionamientos del por qué estás aquí, reviviendo todo esto de la lección de vida? ¿Te Sí. trajo estos cuestionamientos a ti personales después de que viste esta vida? ¿Qué cuestionamientos te trajo? Sí, porque justo, cuando hice esa regresión, yo ya estaba planteándome por qué quería estar en ese trabajo, qué quería lograr, Mm. hacia dónde iba. Porque yo ya tenía este interés por esta terapia. Entonces, ya empezaba a tomar cursos con mi terapeuta de terapia de regresión. Entonces, ya había Mm. terminado los libros o sea, ¿no? Varios libros, seguía estudiando, porque me metí muy de lleno, ¿no? Entonces, yo dije: "Bueno, ¿y qué sigue para Gaby?", ¿no? Eh, Empecé a tener como desinterés en lo que yo estaba haciendo. Mm. Entonces, una de las regresiones que después hice, o sea, después de esta de mi vida pasada, fue al útero, porque yo no sabía, ahí me entró ese cuestionamiento, ¿qué sigue para Gaby? ¿Por qué hay incertidumbre en mí? Porque no Ujú. sé si, o sea, la terapeuta con la que yo iba y que me empezaba a dar los cursos me dijo: "¿Por qué no estudias y tú lo impartes? O sea, ¿te gusta? También puedes hacerlo". Yo decía: "Bueno, sí, pero no". Algo, o sea, incertidumbre total. Entonces, hago esta regresión, una nueva, llego al útero de mi mamá De esta y vida, es ¿verdad? de esta vida. Y es Okey. donde, yo sabía que mi mamá se había embarazado de mí con el dispositivo, porque se quería esperar a que mi hermano creciera un poco más, y porque tenía conflictos Ujú. con mi papá por su alcoholismo. Sin embargo, en esta regresión que hago, me doy cuenta que mi incertidumbre venía porque en cierto momento mi mamá pensó en no tenerme, en abortarme. Entonces, era, o sea, yo pensaba, si yo no estuviera aquí, mamá no se sentiría triste, mamá no se sentiría culpable
tal vez yo no debería de Ujú. existir. Era una incertidumbre desde mi gestación. Por Oigan, es que está Wow. impresionante esto, o sea, estoy impactada porque fíjense cómo el pensamiento de, o sea, de tu mamá, cómo te afecta, incluso cuando estás en el útero, que tú piensas, no, pues, o sea, qué le estás transmitiendo? ujú, Todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo estás transmitiendo a tu bebé o sea, y eso de alguna manera lo va a afectar en su vida. Y no es porque te sientas responsable, pero sí creo que venimos a este mundo y necesitamos a poder controlar estos pensamientos y tener más pensamientos de benevolencia, porque es ef no nada más afectas a tu bebé, cuando tú tienes un pensamiento, afectas al mundo entero, o sea, afectas a alguien del otro lado del mundo. Si tienes un mal pensamiento, incluso mandas un pensamiento, por ejemplo, es un pensamiento negativo, mandas un pensamiento que, si hay una persona negativa, lo agarra como a fuerza para poder ser más negativa. Entonces, es muy o sea, esto que acabas de decir es sumamente interesante, porque de verdad, o sea, ¿ahí qué pasó entonces cuando te diste cuenta que ese pensamiento de tu mamá había afectado tu vida? pues, hasta el momento de la regresión sí fue muy doloroso porque yo no sabía esta parte, ¿no? Entonces, el sentir que mamá en cierto momento te rechazó porque dijo: "Mejor no", sí fue muy doloroso. Sin embargo, también entendí que yo la elegí como mamá y que por algo yo había llegado, ¿no? Tenía que aprender de esa mujer que yo elegí como mamá. Entonces, de sus conflictos eran perfectos para mi aprendizaje. Entonces, sí fue como un análisis de, claro, o sea, eso condicionó o sea, 25 años de mi vida estuve condicionada por eso, por la incertidumbre, ¿no? Por cosas que yo traía de mi mamá, o sea, porque las hice propias, tristeza, no, preocupación por el dinero, todo lo hice mío y entonces se presentaba a lo largo de mi vida porque sí tenía que ver también con la parte de el no tener trabajo, porque no había ausencia de dinero que también venía por creencias de mi mamá. Entonces, también tenía cierto Mm, hilo conductor con que yo me generaba lo que mamá pensaba que era propio, pero que yo lo hice propio, ¿no? Entonces, también Claro. tenía, un hilo ahí, ¿no? Conmigo. Y también el nombre, porque nos llamamos igual, entonces, claro, hice todo lo de ella mío. Bueno, sabes, eso que acabas de contar tú, Gaby, me resuena muchísimo porque yo tuve una experiencia muy similar a la tuya. Estuve en un seminario de meditación y en esta meditación, dentro de la nada, aparecí, estaba en el útero de mi mamá y era como tanta calidez pero yo sabía que estaba dentro. Era tanta calidez y de esta calidez empecé a tener estas emociones que no, de tanta tristeza, que empecé a llorar, a llorar, a llorar y empecé a sentir esto de que mi mamá no, como cuando mi mamá se enteró que que ella estaba embarazada de mí, como que no estaba feliz, como que chin, ¿sabes cómo? No era como la esperada de qué emoción, la queremos, la esperamos con todo el amor del mundo. Me sentí este sentimiento de no amor, no me esperaban con amor. Al contrario, era como si fuera un estorbo de, ay, o sea, no queremos que llegues. Y yo lloraba y lloraba y estaba tan confundida porque esta historia yo jamás la platiqué con mi mamá, yo jamás sabía de esto y después de un rato en esta meditación empiezo a sentir como después de que yo nazco ya cambia todo. Me siento amada, me siento protegida, me siento nutrida por mi mamá, sostenida. Y recuerdo que cuando regreso o sea, cuando salgo de esa meditación, salí a llamarle por teléfono a mi mamá y le dije, necesito que me digas, por favor, si no estoy loca, ¿qué está sucediendo? Eso es lo que pasó. Pasó esto cuando tú te enteraste que estabas embarazada de mí. O sea, y ¿y mi qué te mamá se dijo? quedó así. No, es que tienes que entender que, o sea, pero no me decía Guau, así, pero se sentía Ujú. era la culpabilidad, no sabía cómo explicarlo. Y yo guau, mi recuerdo que le vida. dije, mamá, no voy a estar enojada contigo. Tienes que entender que para yo sanar este sentimiento que tengo, necesito que valides lo que acabo de preguntarte. Y entonces ella ya me contestó, sí,
Me dijo, yo cuando yo me di cuenta que que yo estaba embarazada de ti, estaba muy enferma, tenía una infección, no sé qué, tenía mucha fiebre y mi hermana estaba chiquitita, entonces dice, teníamos problemas económicos, entonces yo era como, no, y para mí fue tanta validación, Gaby, o sea, entender que no me lo inventé, que todas estas emociones son Ujú. reales y entendí este sentimiento de no soy suficiente también, como que una parte de mí entendió. Creo que también ahora entiendo que de aquí viene el no soy suficiente, como que el venir al mundo para mí no era, o sea, sabes, como que no estaban felices. Y de hecho, ahorita que se estoy contando de esto, me gustaría hacerme una terapia para entender o sea, qué sentimiento necesito sanar que viene del útero de mi mamá, de sentirme como en el rechazo. Okey. Gaby, ¿tú crees Que que ella en ese momento tuvo una regresión en su meditación? O sea, siento que el haber visto todo eso, ¿no ya está sanando algo? Sí, claro, porque lo revives y además estaba consciente. Entonces, fue como lo que me pasó a mí y yo hice lo mismo que Erika, ¿no? Saliendo de la terapia, yo dije: "Yo quiero corroborar que esto es verdad", porque yo no sabía eso, yo solamente sabía que mamá se había embarazado con el DIU, pero nada más. Entonces ya, le digo: "Mamá, yo quiero saber esto, no es para que te sientas mal, solo quiero corroborar que lo que yo sentí", porque obviamente no ves a mamá, pero sientes sus emociones y te da ese sentimiento de querer exacto, llorar. sí. Entonces, Ajá, cuando le cuestiona a mi mamá esto, se pone a llorar, se le llenan sus ojos y se pone a llorar, y me dice: "Perdóname, pero yo tenía muchos problemas", y le dije: "Mamá, es que yo solamente quería corroborar que lo que yo presentí, o sea, lo que en esa sesión sentí era verdad". ajá, Se acabó. claro. Entonces, claro, o sea, uno podría pensar que lo imaginas, pero no lo imaginas. O sea, no es posible, yo creo Oye, que una pregunta rápido para las 2. ¿Creen que su mamá o sea, sanó algo? O sea, cuando ustedes les preguntan esto, como que se les quitó un peso de encima de esa A ver, tú, culpabilidad Gaby. que tenían. Yo creo que en el caso de mi mamá, no, solamente fue como destapar, ¿no? Ese tema, pero digo, tiene también temas que trabajar y parte de ello es la culpa, que yo, claro, se la reflejé, o sea, porque soy un espejo de que tiene que trabajar, porque en ese momento la hice sentir culpable, pero es un tema que ella tiene que trabajar. Entonces, no fue Mm. como Claro. que, no, ya lo vivió mi hija, ¿no? Sin embargo, sí tiene un reflejo, porque obviamente yo cambié, y al cambiar también cambió con ella. Y después de esa regresión del útero, ¿te llegó como una claridad hacia dónde querías ir? ¿O cómo fue que tú decidiste realmente estudiar ya a fondo y dedicarte a esto de ser de abogada a dar terapias de regresión de vidas pasadas? Fue ese, yo creo que el momento en el que yo decidí, o sea, como ya sostenerme en decir: "Sí, o sea, yo quiero hacer esto y mi decisión, o sea, es propia, no tengo que depender de nadie. No dependo de este trabajo para ser quien soy, ni para tener éxito en la vida, ni mucho menos". Entonces, era mi incertidumbre la que se acabó con esa regresión. Oye, pues qué buena onda. O sea, quiero saber una cosa, ahorita que ya eres terapeuta, cuando estás viendo a tus, digamos, pacientes, no sé cómo les llamas, pero, estas personas que vienen, ¿estás viendo también que en una sesión resuelven cosas? O sea, ¿sí estás viendo esos mismos resultados en otras personas? Claro, sí, lo veo y sobre todo también muchos me reflejan el conflicto que yo traía, solo que yo ya lo trabajé. Entonces, A ver, explícanos un poquito sobre eso, ¿no? Un poquito más. por ejemplo, tuve un paciente que traía mucha depresión, ansiedad desde muy pequeño, desde que tenía uso de razón y no entendía por qué. Entonces, vamos a una de sus vidas pasadas. Lo que pasa es que en esta vida su mamá había sido ausente, ¿no? Ujú. Sentía rechazo, su mamá no lo quería. Y ahora con la pareja tenía problemas porque tienen un niño, pero se separaron. Volvía a sentir el rechazo. Entonces, vamos Mm, a vidas pasadas y entonces vemos que él perdió a su familia en una vida pasada. En un accidente automovilístico, la pierde y entonces, ¿cómo se sentía? Pues, con ausencia de todo, con miedo a un duelo, ¿no? Porque a pesar de que en esta vida era un duelo distinto,
porque mamá no lo quería y porque familia también, o sea, su familia, su hijo y su esposa ya estaban como que alejados, vuelve a repetir el duelo. Entonces, su depresión venía de mucho más atrás, no era de esta vida. Entonces, a ver, tú como terapeuta ya en regresiones a vidas pasadas, definitivamente piensas que estas vidas pasadas son temas que no hemos resuelto y que se van a presentar en esta vida, no con las mismas experiencias, pero lo van a hacer para que puedas resolver el mismo problema que no resolviste en una vida pasada. Sí, definitivamente creo que cuando no resuelves en vidas pasadas lo que vienes a aprender, lo repites en esta y en las que tengas que repetir hasta que entiendas. Lo único que cambia son los disfraces, las personas que te van a mostrar el conflicto. No son factores externos, son internos. Híjole, es que a mí me resuena tanto todo lo que estás diciendo. Yo he tenido experiencias en las que he visto, he tenido esta vida, he visto esta vida pasada en la que yo era una gitana, ¿ok? Y yo recuerdo que la visión que tuve fue que yo era esta gitana y yo leía las manos de las personas y yo trabajaba, yo viajaba como en las tribus, ¿no? De esas de que van como en caravana y recuerdo que la siguiente escena que veo es como que nos paran en esta caravana que vamos todos. Y luego la próxima escena que veo que me meten a mí a la cárcel, estoy como en una cárcel. Y la última escena que veo es cuando me sacan. Y cuando me sacan, me llevan como en estas películas de antes que te llevaban y te colgaban, ¿no? Que ves toda esta gente enfrente de ti y ves ahí como que la cuerda y me ponen una capucha y recuerdo que en esta escena experimenté lo mismo que que me dijiste. O sea, mi cuerpo aquí consciente estaba temblando, muerto de miedo y sentí este miedo en esta oscuridad tan impresionante que obviamente lo platiqué en otro episodio, que yo desde niña, desde que tengo uso de razón, tengo un miedo horrible, bueno, tenía a la oscuridad. No tenía explicación, no tenía ninguna experiencia que yo lo pudiera conectar, es de que por esto tengo este terror a la oscuridad, no tenía nada de eso. Y cuando vi esta vida, entendí que ese miedo a la oscuridad es este miedo que yo sentí cuando me pusieron esta capucha negra. Vi todo negro y yo sabía, me van a matar. Y entonces, pero yo no tuve la experiencia que tú tuviste de poder ver cuando tu alma se desprende. Que entonces siento que ahí hay una sanación como más completa porque puedes entender como todo el ciclo de, sabes, de cuando ya te sales y saber que no te acabaste ahí, o sea, trasciendes y tienes esta paz impresionante. O Y quizá bueno, tu sanación entonces, llegaba hasta ahí, o sea, quizá no puede ser, bueno, tú nos puedes decir, Gaby, no puede ser que quizá la sanación de Erika llegaba hasta ese punto, no necesitaba sentir lo demás para sanar lo que tenía que sanar. Ella iba a sanar lo del miedo a la oscuridad. Como fue una muerte trágica, lo ideal sí es que vea el momento en el que Ah, okey. su último respiro en esa vida ujú. y entonces ya que vea que su alma se desprende de ese cuerpo y entonces pueda hacer la reparación, porque seguro hay una fragmentación por una muerte repentina. Y sabes, me resuena lo que me estás diciendo porque todavía tengo miedo a la oscuridad, pero ya no es, o sea, de cómo lo tenía antes al 100%, ahorita te puedo decir que un 95% lo tengo sanado, pero todavía algunas veces, en algunas situaciones que está oscuro, me da miedo. O sea, todavía ya lo puedo, o sea, ya lo enfrento muy bien, me digo, medito, hago muchas cosas ya así, donde estoy con los ojos cerrados, súper tranquila, pero hay momentos en que todavía digo, ¿por qué no lo puedo quitar totalmente? O sea, ¿por qué no se me ha quitado así como de que ya de plano soy otra persona diferente? Y yo creo que tiene que ver con eso de que acabas de hablar tú, ¿no? Que como que no terminas en el ciclo de sanación, te falta como el último eslabón para cerrar esa cadenita de entender, este, bueno, y regresando a lo que estabas hablando, Una pregunta que perdón. rapidísimo. Quisiera saber de lo que está hablando Erika,
si ella puede, o sea, tú la puedes, si tú como terapeuta la puedes dirigir para que vuelva a entrar a esa misma regresión, o cómo se da lo que vas a vivir en esta regresión, o sea, no sé, si para que pueda resolver la última parte, ¿qué tiene que pasar? Sí, Sí, sería guiarla por, a esa misma vida, porque ahí ocurrió, la muerte trágica. ¿Tú como Entonces, terapeuta puedes ujú, guiarla a esa misma vida? claro, sí, sí, Okey. porque Cuando cuando tú le estás haciendo una terapia a alguien, le estás metiendo a una vida que tú no tienes un entendimiento de ella, o sea, estás dejando que el subconsciente actúe y ella haga esa regresión, ¿verdad? Esta paciente, por ejemplo, haga esa regresión, pero también puedes tener el control de poder llevarla a una vida pasada que ya ella ya sabe que existe. sí, te digo porque apenas tuve una paciente con un tema similar al de Erika, también por miedo, ella tenía miedo a dormir en la oscuridad, pero sola. O sea, tenía que tener o la tele prendida, algún ruido o una vela. Entonces me dijo: "¿Sabes qué? Yo quiero sanarlo porque en otro tipo de herramienta me dijeron que yo había sido asesinada". Entonces le dije: "Bueno, vamos a ver de dónde viene". Entonces, el inconsciente nos mandó directo a esa vida, a la que ya le habían comentado, que claro, solamente se lo comentaron, pero no lo vivió y sanó. Ahí Entonces, estás, Erika, necesitas sí. llegar wow. al aliviar esa fragmentación de tu alma. Yo me apunto para que me haga Gaby una terapia de regresión. No, La verdad yo es ya me que estoy interesando, muy cañón. sí, Quiero, a ver, nada más con esto, porque yo sé que ustedes 2 ya han tenido sus experiencias, yo no lo he tenido, ¿ok? Entonces, yo quiero saber, Gaby, por ejemplo, este, bueno, antes de esto, quiero saber, Gaby, cuando su vida de niñez y demás, ¿cómo creciste? ¿Con qué creencia? ¿Creciste con la creencia de que tu vida era, pues, esta vida y luego te morías, te ibas al cielo y se acabó? ¿O había algo en Gaby que tenía un entendimiento que posiblemente tenías más vidas o posiblemente habías reencarnado? No, yo creo que la creencia era de que me iba a morir y ya iba al cielo, ¿no? Y listo, ahí quedaba. Pero siempre tuve esto en la mente que, bueno, a mí me parecía, cuando lo analicé como muy tonto, pero decía, bueno, y después de la vida ya no respiramos y el lugar será oscuro y ¿qué haremos, no? ¿Tendremos más amigos? O desde la infancia tuve esto, o sea, de Tenías estas preguntar, dudas. wow. claro, ¿no? O sea, siento que tu alma te estaba guiando con estas preguntas que tú sola te hacías. Sí, sí, sí. Y ahora, pues, cambió porque yo sé que lo que no resuelvo en esta vida, lo voy a resolver en la siguiente. Entonces digo: "No, mejor en esta vida", ¿no? Para ya ir perfeccionando mi alma. Claro, estás ahora muy Sí. consciente de las cosas que tienes que ir aprendiendo en el proceso de tu vida para evolucionar. Ahora, mi pregunta para ti, o sea, bueno, de nuevo, yo vamos a ver, ¿qué mensaje le darías a una persona como yo o como alguien que no ha tenido una experiencia como esta de tener un encuentro con una vida pasada, que a lo mejor sienten un poco de nervio, a lo mejor hasta miedo de abrir a lo mejor algo que, o sea, que dicen, ¿para qué abro una cajita de Pandora? O sea, no sé, o porque toda la vida han crecido con una creencia de que literal, pues no, o sea, la reencarnación no existe, mi vida es esta y se acabó, o sea, de aquí me voy al cielo y ya. ¿Qué mensaje les das a estas mujeres? ¿Tienen que tener alguna o sea, cierta creencia, tienen que tener cierta perspectiva de la vida? O sea, ¿quiénes son tus pacientes? Okey, esta es importante mencionar esto, que esta terapia es una técnica de la psicología transpersonal, que se encarga de trabajar en todos los niveles del ser humano. Hablamos del físico, del espiritual, del mental y, o sea, en general de todo, todo lo que conlleva el ser humano. Entonces, el fundamento de esta técnica es que tenemos una memoria que almacena todas nuestras vivencias a lo largo de vidas pasadas y de esta. Entonces, esta memoria es Ujú. llamada extracerebral, que podemos decir que es una memoria del alma. Okey, Entonces, ¿cómo te ayuda esta terapia? Esta terapia te guía, es para que la persona tenga una guía para conectar con esa alma, porque esa alma es sabia, entonces sabe cómo sanarte. Y entonces así tu alma se perfecciona, evoluciona. Entonces, sí es una técnica de un tipo de psicología,
Y, y sí que es bueno que lo menciones porque he tenido pacientes que entran en miedo, ya que hicieron la terapia o incluso antes me dicen, oye, pero esto no abre puertas y si hago algo malo, porque dentro de sus creencias se puede pensar que esto es prohibitivo, sin embargo, no. Ujú, Porque esta terapia yo la combino con terapia de conexión con ángeles y maestros, porque he visto que el ujú. avance es más ágil. Sin embargo, no okey. tiene nada que ver con ninguna religión ni con ninguna creencia. Lo único que hacemos es que la persona conecte con sus guías espirituales, en lo que sea que crea, no importa. Aquí lo importante nada más es que la persona pueda permitirse sentir esta conexión, esta sensación de tranquilidad y entonces sea más ágil su sanación, pero no importa. Entonces, no abrimos nada, solamente es una técnica distinta para poder lograr una sanación más ágil. Oye, cuéntanos sobre esta otra herramienta que tú utilizas, esta conexión con ángeles y maestros. Cuando haces tus terapias de regresión, ¿cómo integras esta herramienta? ¿Les preguntas a tus pacientes o se integra automáticamente? ¿Cómo funciona? Durante es una relajación guiada, es profunda, entonces los voy guiando por un paisaje, el que ellos escojan, uno que les Entonces, genere tranquilidad. no es hipnosis, ¿verdad? Es otra de las cuestiones. La terapia de regresión no se logra solamente a través de hipnosis. La técnica que yo utilizo es la de la relajación profunda guiada. Entonces, Okey, el ahora sí. paciente escoge un paisaje, ¿no? El bosque. Lo Ujú. importante de que escoja esto es que pueda conectarse con esa sensación de estar en un bosque mientras cierra sus ojos, Mm, que perciba los aromas, que se relaje. Una vez relajado, entramos al espacio entre vidas, que no es nada prohibitivo, es nada mm, más un espacio donde hay tranquilidad, hay armonía y ahí se hacen presentes los guías espirituales, en lo que sea que la persona crea, no importa. Hay pacientes que solamente pueden ver luces o que sienten que alguien los toca o alguna presencia o ven a personas familiares fallecidos, está perfecto. Entonces, estos guías espirituales nos dan mensajes, ¿no? Sobre la dificultad que se está presentando. El mensaje llega okey. telepáticamente, te puede llegar un pensamiento, alguna imagen a la que tú tengas que darle significado y listo. Y también nos dan un abrazo energético, ¿no? Que es para generar tranquilidad en el cuerpo, que se integre, armonía, lo que la persona quiera generar, ¿no? Entonces, este es lo que se hace, o sea, dentro de esa misma terapia la combino. Oye, una pregunta, perdón, una pregunta. Este, cuando estás haciendo esto, ¿has tenido algún paciente que no se pueda conectar? Que no se pueda Que no conectar con. sí, o sea, que no pueda llegar al punto de una relajación total, de que pueda haber o sea, que pueda pasar por este proceso y que pueda haber una vida pasada. ¿Has tenido algún paciente con esta con es o sea, le es difícil Como un poder bloqueo. ajá, como con un bloqueo? Sí, claro, hay resistencia. Primero, ¿cómo se puede ver la resistencia? Te cancelan a la mera hora o un día antes, ¿no? O, ¿sabes qué? Mm, Mi jefe me dejó más trabajo, no voy a poder llegar, el Uber no llega, me quedé, o sea, cualquier cosa, incluso chocaron afuera del consultorio. Es resistencia, es guau. inconsciente, porque para el inconsciente es más fácil no Es resolver. como te está como, a ti te está protegiendo por una creencia que tienes. El Exacto, subconsciente te protege de una creencia que tienes. Entonces dice: exacto. "No, ni de chiste vas a llegar". Mejor no, o no, o tú estás bien, no lo necesitas, no sé. Entonces, okey, ya con que lleguen al consultorio o que se conecten cuando son sesiones en línea, está bien, pero sí puede aparecer el de no veo nada, no, no me acuerdo a esa edad que hacía, y yo lo que les digo, a ver, hay que trabajar con la resistencia, que tú estés consciente de que realmente quieres resolver. Si no quieres resolver, no es, recomendable. O sea, que si tú estás consciente de que hoy quieres resolver, entonces conéctate con esa sensación de, o sabes qué, hoy quiero resolver, hoy voy a resolver. Y la otra, tengo técnicas para poder quitar la resistencia, porque sí suele Ah, pasar. Entonces hay una técnica y claro que se logra el objetivo, ¿no? Pero guau. principalmente es que la persona quiera hacerlo, que de verdad desee sanar.
Es que a veces las creencias son en el subconsciente. Entonces, la persona no sabe que está teniendo una resistencia. Ella, o sea, la persona está interesada, si no, Sí, no te hubiera hablado desde el inicio. Pero una vez que ella está teniendo esta resistencia, no lo sabe, no sabe qué es lo que es como cuando empiezas un proyecto y estás emocionada y de repente, ¡pum!, de la nada lo dejas. Hay algo que el subconsciente te está protegiendo de algo que a lo mejor, no sé, si se realiza este proyecto vas a perder tu libertad, ¿sí me explico? exacto, Entonces, sí. el subconsciente inmediatamente te bloquea, y eso es lo que Sí. quería saber, si puedes traspasar esta parte del subconsciente. Sí, claro. No, y además luego les da miedo el, ¿cómo voy a ir a una vida pasada y si me da miedo lo que viví? No, 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 a ver, el inconsciente es quien guarda todas las memorias, pero también es quien más nos protege. Entonces, no te va a dejar ver algo para lo que no estás preparado. O sea, te va a dejar resolver desde la infancia, útero o vidas pasadas. Desde donde te deje resolver, va a ser perfecto. Y no tienes pesadillas después de eso, o sea, pon tú que lo que viste tú, que fue superfuerte, o sea, Ujú. lo que vio Erika, que también que también es superfuerte, o sea, ¿qué nos pasaba en nuestras vidas? Que, Dios mío, ¿qué vivíamos? Por el amor de Dios, cosas terribles. ¿Qué pasa? O sea, ¿no tienes después de estas regresiones pesadillas? No, para nada, porque integras, haces consciente lo inconsciente de que pasaste por eso, tenías que aprender de eso, y entonces no genera ningún, o sea, después no genera nada, solo Secuela, tranquilidad. una secuela, no genera Sí, secuela. nada, nada, tranquilidad. Qué Lo único interesante. que puedes obtener de esta terapia es sanación, no hay otra cosa. Oye, pues yo ya me estoy interesando muchísimo, Gaby. O sea, me tienes así como que ya, ¿cómo le hago para hacer una cita contigo? Pero antes de que nos digas cómo te podemos encontrar, ¿qué mensaje le darías? ¿Qué es lo último que quisieras decirles allí a todas las personas que están escuchándonos acerca de esto o algo, alguna chispa de luz que quieras dejarles? Yo creo que puedan darse la oportunidad de sanar con este tipo de herramienta. La verdad es que es un avance impresionante. Desde la primera sesión tú sientes una calma, te hace sentido lo que tú ves, porque además no es que alguien te lo cuente, o sea, tú lo vas viviendo, o sea, no es una grabación que te diga, ay, bueno, por esto, no. Tú lo vas viviendo y ahora sí llegas al momento y dices, claro, lo que yo viví en mi infancia lo sigo repitiendo en diferentes situaciones, no solamente en el trabajo, también con pareja. Y entonces, cuando tú tienes este entendimiento, tu vida cambia, porque además esta terapia nos ayuda a dejar de victimizarnos. El victimismo no sirve, no es, o sea, es mejor hacerte responsable. Claro, pasé por eso, no era consciente en mi infancia, pero tú lo elegiste y es bien difícil entender que uno eligió, pero tú lo entramaste para poder vivirlo y aprender de él. Y qué mejor que aprender en esta vida y tener una vida armónica plena, ¿no? No nada más de ciertos momentos y en ciertos momentos no, sino plena. Y entonces buscar la explicación en lugar de decir, ¿por qué a mí todo me pasa? Mejor, ¿qué tengo que aprender? Es decir, cambiar estas situaciones de conflicto y decir, bueno, son oportunidades de aprendizaje. Y en ese momento cambia tu vida. Qué increíble. Yo creo que mi chispa de luz sería que mantengan esta mente abierta y esta curiosidad, porque en este camino espiritual, creo que tenemos que mantener esta curiosidad y esta mente abierta a experimentar y sobre todo a que de verdad digan, me resuena. Cuando tú sientes que te resuena en el alma, que le des la oportunidad de explorar este tipo de terapias. A mí me encantó la experiencia de Gaby, de que dijo, yo hice terapia con una psicóloga por 2 o 3 años, pero no lo pude sanar. Entonces ella recurrió a esta otra terapia alternativa y esto realmente fue transformacional para ella. Entonces yo creo que tener la mente abierta de intentar, si no te funciona algo, comenzar a explorar estas terapias alternativas que nos pueden ayudar en la sanación de vidas pasadas y de lecciones que venimos a aprender en esta vida. Personas como yo que nunca han tenido estas experiencias, que se empiecen a cuestionar, o sea, que en su vida se empiecen a cuestionar. Creo que ahorita estamos viviendo un proceso mundial de cambio de o sea, de cambio de conciencia, de
por eso vemos tanta dualidad en el mundo. Y creo que este cambio de conciencia ya nos está llevando a cuestionarnos, a darnos a hacernos estas preguntas interesantes para nosotras mismas, de decir, o sea, ¿qué vine? ¿Qué hay más allá? ¿Esto es todo lo que percibo, es lo único que hay? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo me puedo ayudar? ¿Qué tengo que aprender en esta vida? ¿Por qué se me repite este patrón? ¿Qué pasa con este patrón? ¿Por qué tengo que repetirlo? En vez de lamentarte y vivir en un estado de sobrevivencia, de victimización, creo que es importante que te cuestiones y hagas preguntas inteligentes a tu subconsciente para que te abran oportunidades, como lo que le pasó a Gaby. Entonces, pues agradecemos mucho tu presencia aquí, Gaby, en este espacio que es tuyo siempre, y queremos darte las gracias. Ahora, quisiera que nos dijeras, porque yo sí quiero saber dónde encontrarte, cómo nos podemos comunicar contigo, dónde vives, ¿se puede hacer esto a larga distancia o tiene que ser presencial? Danos un poco de detalles. Claro, pueden encontrarme en Facebook como Terapia del Alma con Gabriela Heredia. Las terapias pueden ser en línea o presenciales. Presenciales el consultorio se encuentra en Cuernavaca, en Morelos, en México. Entonces ahí puede ser presencial, sin embargo, si se toman en línea, se obtienen los mismos resultados. Incluso puedo decirles que para mis pacientes es más cómodo tomarlo desde casa. Lo único que necesitan es un espacio tranquilo, lo menos de ruido que se pueda. Se recomienda usar audífonos para mayor concentración, que el dispositivo que utilicen me permita ver su rostro y listo. Entonces, creo que más factible Wow. para muchos, ¿no? Por la cuestión de trabajo ¿no? Y sobre todo, también la mayoría de mis pacientes son del extranjero, entonces es más fácil, ¿no? Hacerla en línea. Wow. Entonces, ahí pueden escribirme por WhatsApp también. Entonces, cuando gusten. Excelente. Excelente, vamos a poner ahorita aquí toda la información de Gaby para que la puedan contactar, los que estén interesados. Yo definitivamente, Gaby, estoy apuntadísima para que me hagas una sesión de regresión y darle continuidad a esto. Y bueno, muchas gracias a todas las luciérnagas que se conectaron el día de hoy para ver este episodio. Esperamos los haya inspirado y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Gaby. Yo también quiero mi sesión. Gracias. Qué padre, estuvo padrísimo.